Let's take a look at the horizontal drilling and stimulation processes that have made shale exploration so successful. A drill bit is mounted on the end of the drill pipe. As the bit grinds away, a mixture of water and additives, called mud, is pumped into the hole to cool the bit and flush the cuttings to the surface. The mud also cakes on the walls of the wellbore, keeping it intact. Similar to a vertical well, the hole is drilled to just under the deepest fresh water near the surface. The drill pipe and bit are then removed. Surface casing is inserted into the drilled hole to isolate the freshwater zone and also serves as a foundation for the blowout preventer, a safety device that connects the rig to the wellbore. Then, cement is pumped down the casing and out through the opening of the shoe at the bottom of the casing. It is then forced up between the casing and the hole, sealing off the wellbore from the fresh water. The cementing process prevents contamination of the freshwater aquifers. The pipe and bit are lowered back down the hole to drill through the plug and cement, and continue the vertical section of the well to approximately 500 feet above the planned horizontal leg. This depth is called the kickoff point, where the curve will begin so the horizontal section can be drilled. Up to this point, the process is the same as drilling a vertical well. Again, the pipe and bit are pulled out of the hole, and a downhole drilling motor with measurement while drilling instruments is lowered back into the hole to begin the angle building process. The distance to make the curve from the kickoff point to where the wellbore becomes horizontal is just under 1/4 mile. Once the curve is completed, drilling begins on the well's horizontal section, called the lateral. The pipe used to drill the well measures 30 feet in length and weighs approximately 495 pounds each. It takes over 350 pieces of pipe weighing nearly 87 tons to drill a 10,500-foot well. At various stages of drilling, the pipe is taken out of the hole for tool and bit changes and put back in. This process is called tripping pipe. When the targeted distance is reached, the drill pipe and bit are removed from the wellbore one last time. Production casing is now inserted into the full length of the wellbore. Cement is again pumped down the casing and out through the hole in the casing shoe, forcing the cement up between the casing and the wall of the hole, filling the open space known as the annulus. Casing the well is a very important process because it permanently secures the wellbore and it prevents hydrocarbons and other fluids from seeping out into the formation as they are brought to the surface. At this point, the drilling rig is no longer needed. A temporary wellhead is installed and the location is prepared for the service crew who will perf, frack, and prepare the well for production. The first of these steps is to perf, or perforate the casing. A perforating gun is lowered by wire line into the casing to the targeted section of the horizontal leg. An electrical current is sent down the wire line to the perf gun and sets off a charge that shoots small holes through the casing and cement, and out a short distance into the shale formation. The perf gun is then pulled out of the hole. Next, because the shale is tight or compressed, the well will have to be fracked. Known as hydraulic fracturing, this is a process where water, sand, and additives are pumped into the wellbore and down the casing under extremely high pressure. As the mixture is forced out through the perforations and into the surrounding rock, the pressure causes the shale to fracture. This creates a fairway connecting the reservoir to the well and allows the released gas to flow to the wellbore. Next, a temporary plug is placed at the heel or left side of the first stage frac. The plug closes off or isolates the perforated and fracked section of the wellbore so that the second stage section of the horizontal leg can be perforated and fracked. Tight reservoirs do not contain natural fractures and therefore cannot be produced economically without hydraulic fracturing.
The permeability is increased by providing pathways through which gas can flow more easily. With advancements in technology, multi-stage fracking has become the standard for tight gas reservoirs. This process of perfing and fracking can be repeated several times to cover the entire horizontal distance of the wellbore. Once fracking is completed, the plugs are drilled out, allowing the gas to flow up the wellbore. The next step is to install a permanent wellhead, also known as a Christmas tree, and other necessary surface equipment. A pipeline is then built to transport the gas to the pipeline network. As field development expands, additional pipeline infrastructure is built. Thanks to the vision and persistence of those who have perfected these new technologies, shale plays have become an innovative and highly productive source of new energy for our country. ¿Ese de acá que nos estaba vendiendo Bolivia? No. Este es la gente de Hidrocarburos Bolivia que se tomó el trabajo de subtitular una publicidad corporativa que le agradecemos mucho porque realmente nos parece muy ilustrativa, ¿no? Agradezco que no hayan aplaudido. Ahí era interesante cómo en esto de la publicidad institucional, ¿no? Cómo se explica que la fractura inducida quedaba contenida en la formación geológica, no viajaba. No, y el caño ese estaba bien selladito. Claro, bueno, hay primero que siempre están los problemas de cementación, que se da hasta la posibilidad de que se produzca algo de eso, filtraciones en la cementación y demás, pero también es el tema de el agua que se inyecta, hay un porcentaje que vuelve a la superficie como agua de reflujo, pero hay otro porcentaje que queda en el subsuelo y desgraciadamente el comportamiento de la tierra no es como lo ponen en estos esquemas, las fracturas también viajan y se posibilita que el agua, en lugar de volver por el pozo, por la perforación, tome otros rumbos y es agua que no solamente tiene esta arena cerámica, porque no es la arena de acá del río, es una arena cerámica que permite que se mantengan abiertos los poros de la fractura para que fluya el gas o el crudo ahí almacenado. También se hace toda una sopa química que es muy interesante. En Estados Unidos el lobby petrolero logró en su momento una enmienda en la ley de aguas para que las empresas no tengan que declarar cuáles son los químicos que se inyectan en esta sopa. Es tan así que se lo llama la enmienda Halliburton, en la época de Bush hijo. Cheney, no. Claro, Dick Cheney que estaba como vicepresidente. Entonces, bueno, se dan este tipo de situaciones de que no se sabe bien cuáles son los químicos, lo que se fue sabiendo es más que nada a partir de investigaciones que se fueron haciendo justamente por la gente que está movilizada, preocupada por este tipo de problemáticas. Yo antes les hablaba de lo que es el pozo de Antiquinal Campamento. Por ahí si no es muy chica la foto, pero por ahí si apagamos un momentito la luz se pueda ver un poquito mejor. La comunidad donde se emplazó este pozo se llama Ñelaicó. En lengua mapuche quiere decir sin agua. La pileta que tenemos de fondo es una pileta de 100%. En ese lugar se almacenaron 30.000 metros cúbicos de agua que son los que se utilizaron para la fractura. Ese es todo el despliegue que se hace en el terreno para hacer la fractura, ¿no?
nosotros cuando llegamos a la comunidad, cuando estuvimos en la comunidad en marzo y después en mayo, bueno, ya de todo ese despliegue no queda nada, lo que sí queda es la pileta, y esto tiene un porqué. El rendimiento de este tipo de pozos es más acotado. Entre el primer y quinto año de su perforación, su fractura, tiene que volver a ser fracturado para recuperar los niveles de producción. Entonces la pileta ya queda hecha, porque dentro de 5 años, o quizás menos, se va a volver a utilizar para almacenar el agua para hacer la inyección. Antes compartía con algunos de ustedes la localidad de Cutralcó, en Neuquén, que tiene 38.000 habitantes, tiene un tanque de almacenamiento de agua para la provisión del ejido urbano de 20.000 metros cúbicos. Acá para hacer que son 10 fracturas que se hicieron en el pozo, veíamos antes en las imágenes que esos segmentos, bueno, se hicieron 10 fracturas y se utilizaron 30.000 metros cúbicos de agua. Una vez y media la capacidad de almacenamiento de agua que tiene una ciudad de 38.000 habitantes. Después, lo que queda ahí, a ver si está disculpen que un poco desordenado. Lo que ha quedado ahí es esto ahora, que es lo que se llama árbol de Navidad. ¿Eh? Sí, pero no abajo. Esto es lo que en la jerga petrolera se llama árbol de Navidad. Uno lo ve y eso es lo que queda en el terreno. Y a ver si se puede ver el Apache. Sí, es una de las empresas que más está teniendo. No se llega a ver claramente. A ver. Sí, acá algo se ve. Recursos naturales y medio ambiente. ¿La energía que usan en esos lugares es, digamos, combustible o llevan energía eléctrica? Bueno, ahí hay todo un tendido eléctrico en la zona, que es interesante porque la comunidad que vive ahí no tiene siquiera energía eléctrica y le pasan los tendidos de electricidad ahí al lado. Hay yacimientos que son también, la energía la genera el mismo yacimiento y otros que tienen energía solar. O va variando. Es interesante lo que se ve acá es un tanque de almacenamiento. Cuando veíamos antes el árbol de Navidad, bueno, el fluido que sube pasa por estos tanques de separación. Todo lo que es los líquidos que vienen acompañando al gas se van depositando ahí y un camión cisterna se lo lleva, estas aguas de reflujo, estas aguas de purga. Digo que quería detenerme en esto porque siempre se nos habla de la seguridad, ¿no? Se nos dice, bueno, de los avances tecnológicos, de las políticas ambientales. Este tanque de almacenamiento, si llega a haber algún derrame, tendría que tener alguna pileta de contención, alguna construcción impermeable, aunque sea una platea de cemento, de concreto, para retener los líquidos hasta que sea atendido el incidente. Lo que se ve acá es tosca amontonada. A ver, un poco. Lo que se ha dedicado a hacer es todo una pequeña amontonamiento de tosca alrededor de tierra en caso de que haya un derrame.
va a quedar ahí, no se va a extender hacia los costados, pero sí hacia la superficie. Y estamos hablando de los reflujos que vienen con la sopa química que se inyecta, más los metales pesados y diferentes componentes que se encuentran en el subsuelo que pueden acompañar la formación geológica. ¿Lo pararía el terraplencito ese? Ese terraplén sería lo que, en caso de un derrame, esa sería La parte del plan de contingencia. Una norma de seguridad bárbara. No, pero ahí el cartel sí que está habilitado. A ver, para Escuchame. empezar, Neuquén, que depende enteramente su vida económica de los hidrocarburos, tiene 10 personas dedicadas para toda la provincia. Sí, que son 120 yacimientos. Que son 120 yacimientos, son numerosas empresas operando, son numerosas municipios parasitarios, son numerosos subcontratistas. Al mismo tiempo, estas 10 personas el año pasado, por ejemplo, no tenían presupuesto para movilidad. Claro, entre noviembre y febrero no tuvieron presupuesto para movilidad. Noviembre y febrero. Río Negro, ¿no? O sea, Río Negro, por ejemplo, en los contratos de exploración del 2006-2007, firmaba y había una cláusula especial que las empresas tenían que capacitar a la Policía de Hidrocarburos de la provincia. O sea, no hay ningún tipo de capacidad regulatoria ambiental por parte del Estado provincial, y si uno ve que el Estado provincial te da el mayor interés dentro de lo que es regalías, tampoco está midiendo, porque confía enteramente en las declaraciones juradas de las empresas. Entonces no hay ningún tipo de garantía por parte del Estado provincial. ¿La perforación también está dentro de ese cerco? ¿No? La perforación vendría a quedar en esta parte, vendría a quedar en un costado, sí. Está cerquita del... Sí, estaría detrás de la pileta, del tanque de separación. Los derrames que vos decís son derrames de que se rompe algún caño de entrada, no que se Sí, rompe... no, mismo las válvulas, porque este tanque de almacenamiento tiene válvulas donde después cuando viene el camión cisterna inyecta la manguera y carga. Entonces, cualquier avería en ese tipo de válvulas, No. claro, es un vertido a la tierra. ¿El camión a dónde lleva el agua? Bueno, esas son supuestamente, y eso es algo que ahora es muy interesante cómo se viene dando en el caso de Neuquén, y nos parece que habla mucho de cómo se viene dando todo. Cuando a partir del 2010 se empieza a hablar de que YPF iba a hacer inversiones en desarrollo de no convencionales, que fue como la señal de largada, y las diferentes operadoras privadas empezaron a hablar del tema, tanto desde el gobierno nacional como desde el ejecutivo neuquino se empezó a hablar, ¿no?, de las ventajas, esto que decía antes, de Neuquén, para qué hablar de una reconversión productiva, de una diversificación productiva, si Neuquén, con el potencial que tenía en hidrocarburos, ese debate se lo podía patear 50, 100 años para adelante por el potencial de sus yacimientos. Entonces, se empieza a hablar, sobre todo después de que se toma en estado público unos informes que hizo una consultora contratada por el Departamento de Estado de Energía, el Departamento de Energía de Estados Unidos, que la califica a la Argentina como la principal, la tercera reserva de hidrocarburos no convencionales, y dentro de ese tercer lugar la mayor concentración, el mayor potencial estaría en Neuquén, en Vaca Muerta. Bueno, desde el gobierno neuquino se empieza a hablar, veamos los ejemplos de Estados Unidos, veamos los ejemplos de Canadá, cómo han reducido sus importaciones, se ha logrado un autoabastecimiento, cómo el 50% del gas que se consume en Estados Unidos proviene de yacimientos no convencionales, y diciendo todo esto y olvidándose o ignorando la otra parte, como si hoy día no existiera internet, no hubiera un acceso a la información y uno pudiera buscar otras fuentes. Tal vez hace 15, 20 años atrás uno iba a tardar mucho más en poder contrastar toda esa información. Hoy es cuestión de segundos, de minutos y ya está. Entonces, cuando incluso los medios masivos de la región empezaron a hablar de que en Canadá el estado de Quebec había
declarado una moratoria, que en Estados Unidos eran varios ya los estados que habían declarado moratoria justamente por el impacto que tiene la técnica del fracking. Al poco tiempo desde el gobierno salieron a decir, bueno, nosotros estuvimos estudiando los casos de Canadá y de Estados Unidos, hemos aprendido de sus errores, estamos redactando una norma ambiental superadora, única en el mundo, que todavía no ha sido dada a conocer, pero bueno, con eso pero está. Es la promesa que lo vamos a hacer bien, seguro. Pero entonces, bueno, se vieron en obligación de decir eso. La Asamblea Popular de Zapala es un pueblo que está en el desierto, que es posible la vida porque tienen un acuífero debajo, que nos decían los trabajadores del ente provincial de agua de Neuquén, que es tan pura el agua que ellos realmente los lapsos en que hacen estudios de calidad de agua son mucho más largos que en otras zonas de la provincia por la buena calidad del agua del lugar. Bueno, la gente cuando se enteró que se iba a aplicar el fracking, ya antes cuando se había hablado de explotación convencional en el área Zapala y Laguna Blanca, se había puesto el grito en el cielo cuando se enteraron de que se estaba haciendo fractura hidráulica ahí cerca porque este yacimiento está muy cerca de Zapala y está cerca también de los bordes del acuífero, entonces la gente ponía el grito en el cielo, porque por la fractura se puede afectar la estructura del acuífero y porque se estuviera utilizando agua del acuífero para hacer la inyección, entonces agua totalmente pura. Hacer inyección hidráulica, desperdiciar todo eso, bueno, hacer la denuncia. Entonces, las autoridades salieron a decir, no se está utilizando agua subterránea, solamente se está utilizando agua de cursos superficiales, y bueno, en este caso, no sé, o la habrían llevado del Limay o desde Marimenuco, que está mucho más distante. Y en estas contradicciones que caen permanentemente, eso lo decía el secretario, el ministro de Hidrocarburos de la provincia, Guillermo Coco, y yo justo estaba en Neuquén hace cosa de 3 semanas, el ministro Esquivel, que es el de Medio Ambiente, en declaraciones con la prensa salió a decir que sí, que se habían estado utilizando aguas subterráneas para hacer la fractura, pero que bueno, que eso ahora se iba a enmendar con la nueva normativa ambiental, ya no se iban a utilizar más aguas subterráneas, pero bueno, constantemente va quedando en evidencia que no se están tomando las medidas para garantizar que bueno, que esto se haga bien. A ver, son técnicas que tienen un grave impacto ambiental por sí mismas, son de alto riesgo. Ahora, si además tenemos toda esta laxitud de parte de las autoridades, es como que el futuro que se ve en el horizonte no es muy... Sí, no es muy estimulante, ¿no? Eso es un poco lo que vamos viendo en la provincia de Neuquén, que es un poco la punta de lanza. Bueno, sí, lo que yo te quería preguntar es con respecto a, y esto me deja menos tranquilo todavía, pero digo, viendo el mapa que vos mostraste de las regiones petroleras hoy, y mostraban la zona Chaco Paranaense, sí, como de shale gas, ¿sí? Y veía que tiene que ver con una formación devónica precámbrica, no pérmica. Digo, y pensando en eso, y acordándome un poquito de la escala geológica, y viendo el acuífero Guaraní, que es algo un poco más nuevo, que estaría por encima de esta formación, y pensando en todo lo que vos me decís ahora, digo, sería una cuestión más que de cuidado para esta zona y para la cantidad de acuíferos, principalmente el Guaraní, y qué sé yo, Ituzaingó, todo ese número de formaciones que hay, digo, me preocupa mucho más porque, ¿qué va a pasar con todo eso? Digo, y el riesgo que significa. Ya el hecho de perforar el Guaraní, seguir más abajo, que se genere esa intercontaminación. Sí, pero por las temas ya lo están secando. Que bueno, que antes cuando hablábamos de los problemas de Santa Fe y también lo tiene
Mendoza con los acuíferos, es que procesos de degradación y salinización de acuíferos tiene que ver con el uso intensivo de los acuíferos, con las perforaciones clandestinas, mal hechas, por todo lo que se está haciendo agricultura con riego intensivo y demás, y eso suele estar perjudicando. Tenemos acá en la zona, se perforan termas donde sale agua salada, donde hay agua dulce, o sea, se está generando toda una mezcla. No sé si esos pozos están tratados verdaderamente, encarnizados y protegidos, o sea, de tal manera de que no genere interferencia entre la comunicación entre ambos. Pero es bien claro, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, la cantidad de denuncias y estudios ya directamente de las universidades que han ido constatando los grados de contaminación entre los acuíferos. Eso lo mostraba muy bien en la película Cannes, y han salido un montón de estudios que han probado estos, por ejemplo, en el caso de Delaware, se ha probado también que esta contaminación de acuíferos ha causado serios daños en la salud de los seres humanos. Esto, por ejemplo, en el Parque Nacional Plantegua en Jujuy, decían los guardaparques de que el gas se debía fluir en los pequeños arroyos. O sea, cuando se inyecta la cierta cantidad de agua, y esto era agua de formación, ¿no? Pero para mostrar un poco lo que es la responsabilidad y el conocimiento total del subsuelo, se inyectaba agua de Sí, formación. pozos sumideros. Claro, para que ese agua de formación, que es muy tóxica, es muy salina, no tuviera que quedarse en la superficie, se inyectaba tratando de que vuelva a subsuelo, empezaba a brotar de otro lado. En Ecuador nos contaban que hubo casos similares. O sea, pero no, Bueno, sí, lo y pensando en esto, porque las formaciones, o sea, donde hay gran cantidad de agua, principalmente son rocas que son bastante blandas y lábiles, porque estamos hablando de una arena o una cosa así. Digo, es más que preocupante todo esto. Sí, Más que nada porque pienso que Guaraní está encima. Claro, lo que hablábamos, bueno, en Neuquén decían, no, pero si uno se pone a ver el mapa del acuífero zapalino, está por fuera del acuífero, sí, pero son estructuras tan frágiles que no hay ninguna garantía de que con la fractura se afecten esas estructuras y bueno, y eso dañe en sí al acuífero, ¿no? Tal cual. y por ejemplo, en 2009, el director provincial de agua de Bariloche nos contaba sobre la carencia de estudios de agua subterránea. Argentina hoy en día no cuenta con un mapa claro de cómo se comporta el agua. Bueno, hay límites los cuales no se conoce. A ciencia cierta, por ejemplo, el sur del acuífero de Guaraní no se conoce a ciencia cierta si llega a la provincia de Buenos Aires, ¿no? Digo, está todo muy por verse, o sea, es como que, como dicen ustedes, los estudios no son que digan, bueno, llega hasta acá el puelche, ¿viste? Claro. No, o sea, capaz sigue por kilómetros o se entrecruza, ¿viste? Complicado. Y nos sorprendía esta euforia acá en Entre Ríos, por esto, ¿no? por ser una provincia que no registra antecedentes, porque los antecedentes técnicos que hay o son de ese pozo de Nogoyá o son derivados de las perforaciones para aguas termales, que bueno, toda la información geológica de ahí que se cruza para ver el potencial que pueden tener acá los yacimientos, pero también hay otra cosa que hace posible, por ejemplo, en Neuquén existe una infraestructura para decir, bueno, se perfora, se extrae el gas, se extrae el crudo y uno tiene un tendido de gasoductos, tiene un tendido de oleoductos y se le da salida a ese hidrocarburo que se extrae. Acá en Entre Ríos eso no existe. Entonces lo que veíamos que además de la euforia esta que se da a nivel mediático, más allá de esta declaración impulsada por el senador Girardi de avalar desde el Senado lo que es los no convencionales, también hay algo que nos preocupa bastante y es justamente el Fondo de Desarrollo Energético que se ha aprobado en la provincia, porque justamente lo que genera son las condiciones
para hacer posible esto. ¿Por qué? Porque en el punto 4, por ejemplo, se habla de financiar obras de desarrollo gallífero que se declare de interés provincial. En el punto 6 se dice afectar parcialmente los recursos del Fondo de Desarrollo Energético de Entre Ríos como aportes a fideicomisos para financiar obras de desarrollo energético de gas que se declaren de interés provincial. Y el punto 10 dice financiar estudios, proyectos y obras de exploración y explotación de hidrocarburos. Entonces lo que... Schlumberger creo que ya está en la provincia, o sea, hace un tiempo, o sea que... Claro, nosotros lo que entendemos es que también es esto, ¿no? De que, por ejemplo, estas ventajas que están pidiendo las operadoras para poder funcionar, esto de subir el precio del gas y demás, bueno, también tiene que ver con esto. Hay zonas de Neuquén, por ejemplo, lo que nos decían puntualmente, Plus Petrol, que tiene la concesión de las áreas Laguna Blanca y Zapala en el centro de la provincia de Neuquén. Tiene la concesión desde hace mucho tiempo asociada con el ARSA, pero no avanza. ¿Por qué? Porque no están todos estos gasoductos, no están estos oleoductos y las empresas tampoco están dispuestas a hacer esta inversión para garantizar la extracción. Entonces están esperando mejores condiciones o que el Estado asuma esas cargas y después ellos sí extraer. Y acá lo que estamos viendo por parte de la provincia es un guiño para decir, bueno, si esto se encamina, nosotros le estamos generando la infraestructura. Entonces ya no sería solamente las posibilidades de contaminación que se puedan dar, sino también que desde el bolsillo de los propios entrerrianos estaría la posibilidad de que se financien las obras necesarias para hacer posible este tipo de industria, ¿no? Como de a poco por ahí diferentes proyectos legislativos o políticas públicas que aparecen de manera desarticulada cuando uno, bueno, las va cotejando con diferentes iniciativas, les va encontrando otro sentido, ¿no? Sí, vos lo que nombraste de Navidad, digamos, después, inmediatamente que vino el gobernador, le dieron 1.500 millones de pesos de fondos ya asignados directamente para que no pasen ni siquiera por la legislatura. O sea, crearon un fondo específico en manos de para la exploración. O sea, con un fin, digamos, no tiene un fin específico, es como que le dieron la herramienta, digamos, legal al Poder Ejecutivo para que cuente al menos con 1.500 millones. O sea... Tengo una pregunta, ¿cuál es el beneficio en el caso de la provincia de Neuquén? ¿En regalías o en...? Porque empleo, por lo que se ve, cero, por eso funciona solo. Sí, lo que genera, bueno, hay equipos lo que se está dando que es, y esto se está planteando en el mismo programa por ejemplo, de Plan Estratégico de IPF, es la capacitación. Hay un proyecto muy interesante que fue presentado por los 3 diputados nacionales que tiene el Movimiento Popular Neuquino, que es el partido que gobierna la provincia desde hace 50 años, que por lo menos desde el sovichismo en adelante se ha comportado como un lobista de las empresas petroleras. No conozco tanto lo que fueron las administraciones antes de Felipe Zapag, de Elías Zapag, pero por lo menos de Sovich en adelante fue claramente así. Y hay un proyecto que es esto, ¿no? de generar estabilidad fiscal para las empresas, de que tengan facilidades para importación, porque justamente toda esta maquinaria que es necesaria para el desarrollo de estos yacimientos tiene que ser importada, que no se paguen impuestos de importación, que haya una amortización acelerada de lo que se adquiera, porque bueno, así se pagan menos impuestos al patrimonio neto, una liquidación, una devolución anticipada del IVA. Y otra de las cosas que se plantea y que también lo retoma el plan estratégico de IPF es la capacitación, acuerdos entre los sindicatos, las empresas y el gobierno, que sea el gobierno, desde el Estado, desde la Secretaría de Investigación, que se implementen planes para capacitar a todos los trabajadores petroleros en estas técnicas que hoy no existe gente capacitada en el país. Eso por un lado. El empleo directo va a ser para el trabajador petrolero con también las distorsiones que eso genera, porque tenés sueldos de 15.000, 20.000 pesos en una comunidad y a la par hay otros trabajadores que con suerte llegan a 5.000 pesos, pero los alquileres se toman en base al que gana 20.000 y no al que gana 4.000. ¿Digo su nombre? Hernán.
A mí lo que me asusta es la dependencia que tenemos de los recursos naturales. Si no tuviéramos los recursos naturales, ¿qué hacemos? No sabemos hacer nada. Sí. Si no tenemos el potasio ahora que apareció en... Sí, se lo van a llevar todos los brasileños, ¿no es cierto? Claro. Es decir, si no tenemos el petróleo, si no tenemos... Es decir, no servimos para nada. Sí. El recurso humano argentino existe. Sí, bueno, eso es un poco lo que hablábamos cuando hablamos de la invisibilización, ¿no? Porque, por ejemplo, se habla del Chaco salteño y dicen, no, bueno, son economías deprimidas, pero hay formas de economía y de relación con el territorio que permiten el arraigo de poblaciones que vienen de un montón de tiempo. Entonces, ahí hay gente viviendo. En todo caso, la política del Estado es mejorar la calidad de vida de esa gente, pero siempre que se está hablando de desarrollo, de crecimiento, se está hablando en macro. Y se está hablando en términos económicos, en términos financieros, no se está hablando en una escala más integral de lo que se puede considerar desarrollo. O sea, mientras ustedes intercambiaban toda esta información, que para mí es sumamente interesante y muy técnica, como he sido comunicadora casi todo el tiempo de la vida, yo escuchaba, para ver si la gente entraba en algún momento en todo esto, la gente de todos los días, que según dice la gran mayoría está como anestesiada, porque yo me pregunto como comunicadora, si yo lo escucho, tomo toda esta información. O sea, lo que a mí me interesa más también es saber cómo puedo volcar esto, como para decirle a la gente, también está pasando esto claramente. Lo que nos pasó es que, como desde los gobiernos se toman decisiones totalmente aleatorias en cuanto a la gente es como que si vos le decís que mañana van a poner 3 bombas y va a explotar, pero no va a explotar ahí a la esquina, a la cuadra, te dicen, ¿y a qué hora dice usted que va a pasar? ¿Se verá desde acá? Como que ya no le entra más nada, pero además nosotros vamos con una información y desde el gobierno dan un discurso que cambian a los 2 días o vuelven a cambiar a la semana. Y entonces nos preguntaron en algunos lugares que fuimos, sobre todo en lugares educativos, ¿hay alguna alternativa para esto? O sea, ustedes nos dan esta información, nosotros trabajamos con chicos, le presentamos esta información, ¿y qué más le decimos? Claro, lo que pasa es, bueno, es... Yo quería una cosita antes de lo que vos habías dicho por el de esto. Hay por un lado Neuquén, una provincia muy endeudada, como todas, y ata su deuda y su tasa de deuda a lo que es la extracción de hidrocarburos. Que viene cayendo drásticamente la producción hace años, como también ha pasado esto, y era lo que decía Hernán antes, es un boom económico y un boom especulativo también para la provincia. Y hay otro interés muy concreto, es que Zapag viene impulsando una empresa provincial de hidrocarburos. Una empresa provincial que se espera que este año empiece a cotizar a nivel nacional y el año que viene a nivel internacional. O sea que también la provincia está impulsando un plan propio de extracción de hidrocarburos y con eso también ata el ritmo económico de la provincia. Pensemos que si se corta la extracción de hidrocarburos en Neuquén, se corta directamente casi todo el ritmo diario de vida. Entre empleados estatales y hidrocarburos se mueve la correlación. Por eso yo digo, ¿qué hace la gente? Si no estamos preparados para nada. Si nos quitan los recursos naturales, no estamos preparados para nada. Bueno, pero esa es la Bueno, política o sea, el educativa. tema es, nosotros A ver, hay un montón de recursos, pero esa es la política o sea, educativa. también es cómo cambiar la relación con los Bueno, eso es lo que estoy recursos. preguntando. ¿Eh? Hacia ahí va mi Claro, pregunta. Es decir, lo que pasa es que, a ver, hay posibilidades. Nosotros hoy, como decía antes, tenemos una matriz energética, el 90% de las fuentes primarias de generación de energía dependen de los hidrocarburos, un 50% del gas, en un 40 y tanto por ciento del crudo y en un porcentaje más chico del carbón de tierra. Entonces, diversificar esa matriz energética, dejar de depender de los hidrocarburos de un día para el otro no se puede. Además, por ejemplo, otro día lo hablamos con unos compañeros del INTI, nosotros tenemos un consumo de gas directo muy alto, sea para calefacción, sea para la cocina, sea para...
Entonces, lo que sí da esta crisis, esta situación de crisis, es la posibilidad de decir, bueno, a ver, nosotros tenemos una matriz hegemonizada por los hidrocarburos. En lugar de dar este salto hacia adelante y profundizar la matriz, ¿por qué no empezar a desarrollar otras matrices, diversificar la producción de energía eólica, solar? Hay una cantidad de renovables, y también empezar a ver diferentes escalas de cómo se generan diferentes tipos de energías renovables. Y eso tiene ventajas, no solamente en términos ambientales, de empezar a utilizar energías limpias, sino que en una coyuntura como esta, no te ves obligado a tener que importar a precios mucho más caros los combustibles que vos necesitas para sostener esta matriz. Entonces, hay posibilidades en el mediano plazo de empezar a diversificar. Ahora, una diversificación de la matriz también tiene que ir acompañada de una reconversión de lo que son los patrones de consumo y de los patrones de producción. Si nosotros pretendemos mantener estos niveles de consumo con parques eólicos, y bueno, vamos a tener unos parques eólicos de unas dimensiones que eso va a generar otro tipo de impactos ambientales que va a dejar de ser una energía limpia, una energía, va a seguir siendo renovable, pero va a dejar de ser limpia. Entonces, hay alternativas, son alternativas, algunas de corto o mediano plazo, otras llevan más tiempo. Me parece que el desafío es que no nos gane la ansiedad. Estamos en una situación como esta, y si nos gana la ansiedad y pretendemos cambios de un día para el otro, a ver, el capitalismo encontró en los hidrocarburos una fuente primaria de energía que le permitió extenderse y reproducirse como sistema económico, como el sistema económico que hoy conocemos. Entonces, también es una matriz energética que está atada a un sistema de yo producción y reconozco de que consumo. acepto que va a llevar un tiempo, que esto no se cambia de un día para otro, pero me parece buenísimo, Claro. por lo menos en esta etapa de lo que yo creo, de esto de mostrar esto que se pretende hacer y mostrar que se puede hacer Claro. esto otro. Sí, como para que la gente realmente porque, vea que... muchas veces nos dicen, no, pero no, el potencial de eólico y solar o de las renovables no llega para abastecer la demanda actual. Bueno, está bien, tal vez el desarrollo actual no sirva, pero para cubrir esta brecha energética sí. Aparte la escala de esto, porque estamos hablando de una escala tercera reserva mundial. Hay que sacrificar mucho el confort. También. Pero yo creo que esto es, digamos, 10 veces más grande la escala del consumo actual. Creo que esto acá es una matriz energética. O sea, lo que se pretende es otra cosa, me Lo que hay parece. que discutir con todo esto también es el rendimiento energético que tienen estos yacimientos. Porque si estamos hablando de que los yacimientos entre el primer y quinto año se tienen que refracturar, que se tienen que hacer más perforaciones por locación, no por locación, sino por área, por el bajo rendimiento que tienen. Estamos diciendo que no solamente se tiene que movilizar todo el equipamiento que veíamos antes, sino que, por ejemplo, en el caso de Neuquén dicen, bueno, no van a sacar aguas subterráneas, sino que van a hacer aguas superficiales. Si tienen una cuenca superficial, a 100 kilómetros van a ser camiones cisternas, hileras de camiones cisternas llevando esa agua, después llevándose esa agua de reflujo para ser tratada, el gasto que va a insumir el tratamiento de esa agua residual. Entonces, si uno se pone a hacer la cuenta energética de todo lo que se está consumiendo, toda la energía que se consume por cada barril de petróleo, por cada millón de BTU de gas, bueno, ahí hay que ver si realmente estamos haciendo un negocio. Porque tal vez sea más caro desarrollar energías limpias, pero ¿qué negocio estamos haciendo si estamos perdiendo energía en generar energía? Y la deuda, Y el pasivo. Son los valores internacionales, ¿no? Porque si la soja amplía su frontera es porque los valores internacionales permiten hacer en zonas que son totalmente desfavorables para otros valores.
esto lo impulsa sin duda el precio del barril. Sí, Pero, La demanda. pero digo, también esto trae aparejado, como decían ustedes, el cambio de paradigma y apuntar a una nueva sociedad, tal vez un poco más consciente de lo que estamos haciendo, o sea, de lo que se genera al encender la luz, al encender la cocina, o sea, todo lo que hay detrás de eso. En el caso de una preguntita, una medición económica, vos hablaste de que un pozo cuesta 24 millones de dólares hacerlo. Produce en moneda, ¿cuánto? Sí, la verdad que no tenemos el rendimiento porque hasta que vos no empezás a perforar y demás y después no lo podés medir en el tiempo, el rendimiento, eso es un cálculo interesante para hacer y hay que ver si se puede acceder a la información detallada, pormenorizada, para ver en qué tiempo se amortiza esa inversión y cuál es el nivel de ganancia. Y hay una serie de corrientes especulativas muy fuertes, ¿no? Por ejemplo, hoy en día los valores de lo que se está hablando en Argentina y de lo que Hernán decía sobre un estudio en Estados Unidos a cargo del Departamento de Estado, habla sobre recursos, ¿no? En carga petrolera, recurso para que sea de reserva, hay una serie de pasos. El recurso es un potencial, es un gran abstracto que para que sea reserva es aquello que se puede extraer técnicamente y económicamente viable. Reserva es el número que tanto a un Estado como a una empresa le interesa. Un recurso no remite ningún tipo de interés. Y por un lado, este estudio irrumpe en la escena internacional, empieza a generar un juego y empieza a llamarse como la revolución del shale gas, porque efectivamente reconfiguraba el mapa geopolítico a nivel mundial de forma alarmante, porque como en la imagen que veíamos de Argentina, un montón de países que antes no entraban dentro de la producción de hidrocarburos, ahora parecería ser que eran como grandes. China, por ejemplo, China tiene una matriz que depende del carbón mineral. Claro. Y ahora es la primera o segunda reserva en recursos O sea, no convencionales. Parecen ser como grandes emiratos, ¿no? Pero cuando países como Inglaterra o Polonia van y efectivamente empiezan a explorar, ven que los números que habían tirado a Estados Unidos eran un cuarto, un tercio de lo que había dicho este estudio. Lo mismo está pasando en Estados Unidos. El New York Times sacó un informe hace un tiempo que establecía y dejaba de entre líneas y después saca otro artículo que lo explicita, que efectivamente la revolución del shale gas en Estados Unidos parecería ser